Buenos días a todos los medios de comunicación presentes, los televidentes, los radioescuchas y a todos los que nos acompañan vía digital. Hemos convocado esta rueda de prensa para informar a la ciudadanía de la amenaza que representa para los derechos humanos las acciones judiciales que se han tomado en contra de la corporación. Como es de su conocimiento, la corporación fue notificada en horas de la mañana del sábado 4 de julio de un oficio de secuestro de todas sus cuentas bancarias por el monto de $1.130.000, así como las acciones de una subsidiaria dueña del terreno y el edificio donde se ubican las salas de redacción de los periódicos La Prensa y Mi Diario. Concretamente, la acción detuvo en el acto nuestra capacidad para recibir y girar pagos. La solicitud de secuestro preventivo por parte del expresidente Ernesto Pérez Valladares se da en el contexto de una demanda por daños y perjuicios en la que se reclama la suma de $5.5 millones y que fue presentada en marzo de 2012. Desde julio de 2012 hasta octubre de 2019, es decir, durante más de 7 años, el expediente estuvo inactivo en manos del juzgado, virtualmente dormido, a la espera de la admisión de pruebas y contrapruebas. El caso se encuentra aún hoy día en primera instancia, esperando que el juzgado fije una fecha para la práctica de pruebas. Queremos advertir a la ciudadanía que a la luz de los hechos, consideramos que la acción de secuestro admitida por el juzgado es desproporcionada y que representa, por sus efectos, un cepo al libre ejercicio del periodismo. ¿De qué manera puede el periódico continuar publicando si sus colaboradores no reciben un salario? ¿Qué medio de comunicación en estos momentos puede funcionar con el congelamiento de más de $1 millón en sus cuentas bancarias? La razón por la que los lectores de La Prensa y Mi Diario han continuado recibiendo información durante estos días ha sido gracias al compromiso y lealtad que los 240 asociados de esta empresa tienen a su misión. Como respuesta inmediata, junto a nuestros abogados, a primeras horas de la mañana de hoy, hemos presentado al juzgado 15º el único recurso que teníamos a nuestra disposición, una fianza por el monto de $1.130.000, junto a la petición de levantamiento de secuestro. No tenemos garantizado el resultado, pero confiamos que el derecho prevalecerá, ya que la ley está de nuestro lado en esto. En ocasiones anteriores, la prensa ha advertido el riesgo que pende sobre todo ciudadano que esgrime una opinión sobre algo que considera vital y de interés público, sobre todo periodista independiente, sobre todos los activistas de derechos humanos y todos los activistas ambientales. Esta medida cautelar no afecta únicamente a la prensa. Es un precedente contra todos los que se atrevan a criticar a quienes detenten el poder político, a indagar los posibles actos de corrupción y los actos irregulares o violaciones de los derechos humanos. Con tan solo presentar una demanda de difamación, sin haberse dictado una sentencia, todos sus bienes pueden ser secuestrados. El objetivo de esta acción legal, es amenazar, intimidar, callar, censurar, amordazar a la ciudadanía. Hoy es la prensa secuestrada, mañana es un activista ambiental, un periodista independiente, un ciudadano que escribe una columna de opinión. En el último reporte de país de la Sociedad Interamericana de Prensa, del mes de marzo de 2020, se advirtió que en el contexto de las demandas civiles en Panamá, la legislación permite que el reclamante pueda intentar el congelamiento de activos, lo que podría paralizar la operación continua e ininterrumpida de los medios. Corporación La Prensa enfrenta en estos momentos 12 demandas civiles y 22 querellas penales.
y entre todas los demandantes reclaman 84 millones de dólares. ¿Qué imagina la ciudadanía si de algunas de estas o de todas los reclamantes presentaran medidas cautelares de secuestro? Lo que estamos atravesando es un hostigamiento y un acoso judicial sin precedentes, producto de un sistema judicial permisivo que no tutela debidamente los derechos de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y aclaro, todas las demandas interpuestas contra la prensa y mi diario son por expresidentes, exfuncionarios, figuras públicas o bien excontratistas del Estado, y todas versan sobre reportajes que tienen un interés público. Las publicaciones que realizó la prensa, en este caso puntual, fueron la cobertura de una investigación que lideró el Ministerio Público. Nada más y nada menos que un expresidente de la República, una figura pública y que por tanto está sujeto al mayor escrutinio público con miras a vigilar el buen manejo de los recursos públicos. Esto es lo que constituye el libre ejercicio del periodismo. ¿Cuál es el futuro del periodismo y la democracia en este país si todo funcionario, toda persona con mando de jurisdicción, toda autoridad electa ahora puede hacer a sus anchas porque puede sentirse seguro de que nadie podrá publicar con la amenaza de un secuestro de sus bienes? Este año, la prensa cumple 40 años desde su fundación. Cuando yo nací, la prensa ya existía. Viví la dictadura con mis primeros años en memoria. Recuerdo el miedo de mis padres de volver a Panamá luego de que mi padre, Guillermo Quijano Castillo, fue a Washington a expresar la opinión de la oposición al gobierno militar ante foros como la OEA. Me da tristeza saber que aquí se nos olvida que en 1968 el gobierno electo solo tuvo en el poder 11 días, el mismo periodo por el cual mi padre, como diputado electo, ocupó su cargo. En ese momento se suprimieron todos los partidos políticos, se cerraron los medios de comunicación, se exilió a los críticos y se mató a opositores. La única fuente de información era la oficial. Solo había un pensamiento patriótico, solo había una visión de país válida, nadie a quien rendir cuentas, excepto congraciarse con el poderoso de turno. El periodismo es imperfecto, cometemos errores, como cualquier actividad humana. Pero desde su fundación, este periódico ha tenido como norte un periodismo crítico y responsable, que publica sus erratas independiente, que se basa en hechos comprobables y que no se deja intimidar por políticos ni poderes económicos. Hoy vivimos en una democracia débil, pero una democracia con todas sus imperfecciones. Ello no hubiera sido posible sin el trabajo que han realizado los periodistas de esta organización. Y hoy día no sabríamos de los bates de Benicio Robinson, ni de las fincas sacapresos, o de las asesorías de cuidadores de caballo a la Asamblea Nacional. Tampoco se hubiera podido frenar el traspaso del Parque del Florista, ni destapado el escándalo de los helicópteros y los radares italianos. Y el listado es extenso, y con ello lo que quiero recalcar es un punto importante para comprender esta situación. Esta acción judicial no es contra la prensa, es una amenaza a cualquiera que se atreva a investigar, a criticar a todo el que se ponga al abuso de poder. Preguntémonos por qué el caso se activa 7 años después de estar cogiendo polvo en los anaqueles del juzgado, tan solo unos meses después del cambio de gobierno. Preguntémonos por qué unos días antes de ser notificados por este secuestro, un expresidente, otro expresidente advierte y amenaza a este diario con colocar medidas de secuestro administrativo. Se dice que la libertad de prensa es un derecho instrumental, es decir, que sirve de instrumento para proteger otros derechos
y por ello se encabeza como la libertad más sagrada. Se protege sobre todas las demás porque si no hay libertad de expresión, nadie se puede enterar de las violaciones al resto de los derechos, nadie puede denunciar las violaciones a los derechos, nadie puede defender el resto de los derechos. Si no queremos quedar solitarios, apabullados con una sola visión de la historia, cuyos matices quedan como un mito, un rumor, un mero cotilleo de pasillo, entonces nos toca reconocer que este es un puñetazo a los principios de convivencia republicanos y democráticos. Quiero terminar agradeciendo a todos los colaboradores y a los ex colaboradores de la corporación que han expresado su apoyo, así como a cada uno de los ciudadanos que comprendió los efectos nefastos de este ataque y en especial a aquellos que incluso siendo críticos de estos medios de comunicación han tenido el criterio para identificar el trasfondo tenebroso para la democracia que se dibuja en esta acción. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir a una sesión de preguntas y respuestas. Dos preguntas. El futuro o la condición en este momento de los colaboradores, ¿cuál es? Entiendo que ya ustedes aplicaron el único recurso que dice tenían a disposición. ¿Cuál es la condición? No sé si en el corto tiempo, mediano tiempo de los colaboradores. Y dos, ese interrogante que usted planteaba, ¿por qué después de tanto, más de 7 años de estar dormido, según señalaba este proceso, llama la atención que ahora es que se acciona en las condiciones que se vive con el partido en este momento al que pertenece el demandante? Muchas gracias. Sí, respecto a los colaboradores fueron informados de esta situación el sábado en la tarde, luego de conversar nuestros abogados para comprender el alcance que tenía la misma. En efecto, ahorita mismo los colaboradores no pueden recibir sus pagos salariales, no pueden recibir sus beneficios. Sin embargo, están aquí presentes apoyando la causa de la prensa y la libertad de expresión. En el corto plazo, nosotros esperamos que la juez acoja esta fianza que hemos presentado. De acogerse esa fianza, entonces esperamos la notificación del juzgado para que se liberen las cuentas bancarias. No sabemos si la juez va a aceptar la fianza. Hay una serie de elementos que podrían implicar que no la acepte o que ya no sea posible legalmente o que simplemente dilate la aceptación de la fianza. Estamos en esas. En el mediano plazo, digamos en las siguientes semanas, sí esperamos encontrar un mecanismo alterno para poder continuar operando, pero todavía estamos trabajando en encontrar esa fórmula. Respecto a su segunda pregunta de los 7 años, nosotros también nos hemos hecho esa pregunta en múltiples ocasiones. Nosotros, la verdad es que sentíamos que esto quizás era un tema para el expresidente que había deseado pasar la página, pero por el contrario, con esto todo el mundo ha vuelto a recordar los orígenes que dieron a esta demanda. Yo solo quiero apuntar a esas coincidencias, no quiero especular, pero hay una serie de coincidencias que nos dejan mucho alarmados sobre qué significa, por qué con un cambio de gobierno que justamente es hacia el partido de gobierno al cual pertenece el expresidente Pérez Valladares. ¿Hubo algún accionar nuevo ahora que provocara eso? No ha habido ningún accionar nuevo que haya catalizado esta acción. Lo único que ha sucedido es que a finales del año pasado la juez sí comenzó a emitir una serie de fallos. Uno de esos rechazaron unas pruebas nuestras y nosotros apelamos la presentación para poder presentar estas pruebas en el caso. Ganamos esa apelación y esos resultados se dieron en enero, marzo de este año. Pero concretamente eso no tiene una razón que implica un motivo para el secuestro, ¿no? Igual, no hay una condena, o sea, no... No hay ninguna condena, reitero, este caso está en primera instancia, apenas está en la presentación de pruebas y no hay ninguna condena. O sea, que no se explica que en esta etapa... No se explica. ¿Se habló de algunos
Bueno, nuestros abogados nos han explicado que en el caso de un secuestro de cuentas bancarias, al tratarse de efectivo, una fianza no necesariamente levanta el secuestro. Hay una serie de temas de tiempo que pudieran permitirnos hacer valer esa fianza, en el sentido de que quizás la jueza no ha sido notificada de la retención del dinero. Es un tema puramente de esperanza en este momento, porque no sabemos si se va a dar. Hay varias preguntas respecto a qué otro recurso cabe en caso de que la jueza no acepte la fianza. ¿En qué medida eso afectaría la sostenibilidad del periódico? Ok, eso depende de por qué la jueza rechaza la fianza. Hay distintas razones por las cuales la pudiera rechazar. Algunas de ellas sí permitirían una apelación, entiendo. Eso lo voy a dejar para nuestros abogados. Sobre la sostenibilidad del periódico. Bueno, concretamente esta acción lo que ha es impedido que operemos en un corto tiempo. Nosotros creemos que vamos a poder recuperar una operatividad relativamente normal, ciertamente con 1.1 millón de dólares congelados hasta que se resuelva el caso. Porque esa es la incertidumbre en la cual nos deja esta acción. Sabemos cómo es el sistema judicial panameño, sabemos que este caso puede demorar 10 años hasta última instancia, entonces pueden estar este millón de dólares congelados ahí, per secula seculorum. Esto sin duda alguna, yo no diría que este caso puntual pone en duda la continuidad del periódico, pero aquí lo que planteo es, tenemos 12 demandas civiles y 22 querellas penales. Si cualquiera de ellos presenta una medida cautelar, entonces significa que se van a cautelar más bienes nuestros. Y en un momento simplemente será inviable continuar operando. Y esto le puede suceder a cualquiera que expresa una opinión pública y enfrenta una demanda de difamación por una figura pública, una autoridad electa, un funcionario, un expresidente, un diputado, y que a este no le guste lo que hayas dicho. Tenemos una pregunta vía Zoom que dice, ¿publicaron o no la retractación que pedía Ernesto Pérez Valladares? Cabe mencionar que él, en ese momento se hizo una publicación relacionada con unos fondos, 176 millones de dólares que se suponía estaban en una cuenta en Bahamas y que se supone pertenecían al expresidente. Esa información se publicó en 2012. Luego, este periódico fue a buscar a Ernesto Pérez Valladares, buscar a Ernesto Pérez Valladares a la salida del entierro del ex vicepresidente Guillermo Ford. Allí él se negó a darle declaraciones a este medio. Ese mismo día, su abogado en ese entonces, Luis Carlos Cabeza, publicó un comunicado que este diario cubrió, no solamente publicando el comunicado, sino además en noticia, en el cual su abogado explicaba que había sido un error de interpretación del fiscal Marcelino Aguilar y por lo tanto la información que había circulado era errónea. Tal cual, y con sus palabras, se publicó en este medio. Al día siguiente, o sea, en una segunda publicación, se recogieron las reacciones del mismo abogado en una segunda nota. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta, sí se publicó la aclaración que no era un error de este medio, sino un error de interpretación de la fuente original, que era el Ministerio Público en 2012. No sé si eso aclara. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional sobre esta pregunta? Que es varias veces se ha hecho la pregunta. Hay algo que aclarar aquí. Esto no se trata de si una persona tiene o no tiene el derecho a defender su honor y su honra si se siente afectado. Aquí lo que se trata es del monto que pretende esa reclamación. Si realmente alguien está preocupado por defender su honor y su honra, lo que va a pedir es una publicación en el diario y que se le reembolsen las costas legales en una disputa judicial. No va a pedir 5 millones de dólares a un medio de comunicación.
¿De qué manera se restituye la honra con eso? Por eso es que nosotros consideramos que esta institución que hay en la República de Panamá que permite estas medidas cautelares, porque en efecto sí es legal, sí es parte del proceso en el derecho civil hacer este tipo de medidas. Lo que decimos es que este tipo de medidas son una amenaza a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al derecho a la información, y que el Estado está obligado a reformar esta institución del Código Judicial para asegurar que el derecho a la libertad de prensa está debidamente tutelado y asegurar que las medidas cautelares o las demandas y las pretensiones de los que se sienten afectados sean comedidos y proporcionados a la afectación que causarían a la empresa de medios, al periodista o al activista. ¿Por qué? Porque cualquier medida que resulte exorbitante, que sea un grillete a la vida de esta persona o esta corporación, implica autocensura. Y esa es una violación de los principios que rigen la vida en democracia. No podemos incentivar la autocensura. Por el contrario, hay que motivar que la gente se atreva a decir lo que cree que es de vital importancia para el interés del país. Y si permitimos que este tipo de medidas cautelares de secuestro sigan vigentes, sigan activas, aquí puede haber un silenciamiento de los críticos al gobierno en el poder. Dos preguntas más. ¿Creen ustedes que este es un esfuerzo de callarlos por todo lo que han revelado sobre el uso discrecional de fondos para la pandemia? Y la otra pregunta es si han tenido acercamiento con sus más de 30 demandantes. Voy a responder primero la segunda pregunta. En general, el diario de la prensa, cuando considera que está en su derecho como medio de comunicación en el ejercicio del periodismo, no negocia ni se acerca a sus demandantes. Si hay una negociación es para solicitarles, esto bajo toda consideración del derecho interamericano, la Convención de Chapultepec, no es sostenible. Esto lo vamos a llevar nosotros hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comprende esto y retira tu demanda. Y en ocasiones han habido casos de demandantes que han retirado su demanda comprendiendo esto y tampoco queriendo seguir emitiendo gastos legales, ¿no? Pero la respuesta es que no tenemos ese tipo de acercamientos con los demandantes. Perdón, la primera pregunta. ¿Y creen que esto ha sido un Sí. esfuerzo de callarlos por todo lo que se ha revelado sobre el uso discrecional de fondos para la pandemia? Yo creo que es una mezcla de cosas, Aquí se han dado cuenta que la energía y la vigilancia que ejerce este periódico se mantiene tan fuerte como nunca. Y aquí lo que no quieren es callar para actos de corrupción o irregularidades que se estén gestionando ahora o que se hayan gestionado en el pasado o que se estén planificando hacia el futuro. Y eso es lo que hay que prevenir. ¿Y este caso en particular tienen determinado llevarlo a instancias internacionales? Sin duda alguna. ¿En qué momento tienen previsto empezar esos pasos? Bueno, concretamente para que este caso, la demanda puntual, llegase a la Corte Interamericana, tuviésemos que tener un fallo de parte de la Corte de Suprema Justicia, o sea que para eso falta mucho. Lo que sí estamos viendo es si esta medida puntual de la medida cautelar permite acceder a los mecanismos de protección que ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión. Una pregunta más. El Código Civil indica que el juez está obligado a la proporcionalidad y a no crear daños innecesarios al demandado con la caución. ¿Creen que la juez faltó a este deber? Nosotros creemos que sí. Aquí no solo está siendo afectada la operación de esta corporación, que es una empresa reconocida, con trayectoria, con una ubicación conocida, una actividad comercial diaria, activa y continua,
Y esta medida no solo afecta su operación, sino que afecta el ejercicio libre del periodismo, así que afecta al resto de la ciudadanía en el país al verse afectado o potencialmente afectados y reducido su derecho a la información. Una pregunta más. ¿Cuál sería el futuro cercano de Corprensa? Bueno, el futuro cercano de Corprensa es seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotros vamos a seguir publicando lo que consideramos que tenemos que publicar, siempre cumpliendo con altos estándares de periodismo. Nosotros vamos a estar aquí hacia el futuro. Consideramos que somos un periódico importante dentro de esta vida en sociedad que se llama democracia. Y nosotros vamos a hacer lo posible por continuar durante el tiempo que no sea posible. Buenos días. Disculpe, ¿qué considera que hace esto para el periodismo investigativo? Y sobre todo, ¿considera que esto es un modus operandi que están utilizando los políticos para maquillar cualquier escándalo de corrupción que pueda salir acerca de ellos? Sí, es un modus operandi que están usando las figuras públicas y los políticos. Esto es un golpe fuertísimo al periodismo investigativo porque implica que con tan solo ser amenazados de una demanda, un periodista pudiera autocensurarse y dejar de publicar lo que considera que es importantísimo publicar porque tiene miedo de que su sustento económico se vea afectado, de que no pueda darle pan a su familia, de que sus ingresos se vean congelados. Así que sí es un freno, un cepo, una censura al periodismo investigativo. A lo que acaba de decir Diego, quisiera agregar que además esto constituye un abuso del sistema judicial, un abuso por parte de políticos, un abuso por parte de funcionarios y un abuso de todo aquello que quiere que lo que hace no se conozca, del sistema judicial, dejándonos a los ciudadanos sin un mecanismo que garantice que nosotros podemos ejercer nuestros derechos libremente. Un abuso del sistema judicial que permite además que internacionalmente y localmente el sistema judicial panameño siga siendo percibido como vulnerable y por lo tanto accesible a todo aquel que pueda tener un juez amigo y que pueda tener algún tipo de recurso o algún tipo de respuesta favorable a sus pretensiones, aun cuando éstas no están enmarcadas dentro de la ley. Una visita reciente a esta corporación y en el discurso del primer año de gestión, el presidente Cortizo mencionó en ambas ocasiones de forma idéntica que nunca en su vida tengo que llamar a un director de medios para solicitarle que retire ningún tipo de noticia porque cree justamente en la libertad de prensa. ¿Usted considera justo y necesario que el presidente Cortizo se pronuncie lo más pronto posible sobre lo que está aconteciendo? Bueno, si hay algo que le puedo pedir al presidente Cortizo en este momento es establecer las protecciones lo más pronto posible a los medios impresos y digitales contra medidas de secuestro de bienes. Hoy día ya existe una protección para los medios televisivos y de radio. Los medios televisivos y radios no están sujetos a estos secuestros. Y nosotros pedimos una equiparación en esto como una medida para proteger el ejercicio libre del periodismo, la libertad de prensa, el derecho a la información en el corto plazo. Pero más a largo plazo considero que es importante que el gobierno lidere o diputados interesados en proteger la democracia y el periodismo lideren una reforma al Código Judicial que modifique estas disposiciones que permiten estas medidas cautelares. ¿Han tenido comunicación con el presidente Pérez Valladares luego de que se ha ejecutado este secuestro o con algunos directivos del PRD? No, no hemos tenido comunicación. No hemos tenido comunicación. En algunos momentos de la historia, la prensa ha colaborado con otros medios, han estado en situaciones críticas, incluso donando papel,
apoyando a través de sus portadas cuando han sido atacados algunos medios. ¿Han sentido como corporación apoyo de otros medios? Sí, nosotros hemos sentido el apoyo de otros medios y otros periodistas y muchos activistas preocupados de temas de derechos humanos y estoy seguro que nos van a respaldar en esta cruzada, porque esto no se trata de medios compitiendo en información, sino protegiendo el derecho fundamental detrás de ellos. Presidente, disculpe, me gustaría que me reiterara, que nos contara a nosotros un día por la tarde, qué medidas está tomando la Corporación La Prensa después del secuestro que les avisaron el sábado para garantizar que el personal pueda seguir laborando, que puedan salir los periódicos. Si quieres, esperamos a esa pregunta para el final, porque tengo otras. Y esto lo dije al principio, está en el comunicado que va a salir nuevamente ahora. ¿Hay alguna otra, Mónica? Dos preguntas más. Esta demanda del expresidente ocurrió hace 8 años. Hay una persona que quiere saber si en la etapa inicial del proceso se solicitó el secuestro. No, el secuestro se acaba de solicitar. O sea, durante 8 años nunca se presentó una solicitud de secuestro. ¿Cuánto tiempo creen que tarde la juez en decidir respecto a la fianza presentada por Corprensa? Bueno, en un país donde el sistema judicial es célere e independiente, esto deberá ocurrir en las próximas horas. Es posible que eso tome algunos días. Aprovechando que estamos hablando de ese tema y para responder al colega de TVN, nosotros lo que presentamos esta mañana es una fianza por el monto de $1.130.000 y una petición de levantamiento de secuestro. Lo que le contaba a los colegas y a los escuchas es que no sabemos si esa medida va a ser adoptada por la juez, porque hay una serie de circunstancias que posibilitarían que lo acogiera o posibilitarían que no lo acoja. Pero ¿cómo es el proceso para que defina eso? ¿Qué saben ustedes de ese proceso? ¿Cuánto tiempo puede tardar? ¿Y cómo que se retrase una decisión sobre ese tema impactaría en la operación? Sin duda impactaría. Lo ideal es que eso se resuelva hoy y que el juzgado emita el comunicado levantando esos secuestros a las entidades bancarias. Sin embargo, nosotros estamos trabajando también en encontrar algún mecanismo para operar fuera de estas restricciones, ¿no? Todavía no hay una solución concreta, pero se está trabajando en ello. ¿Ya? ¿Listo? Ayer conversaba con el abogado Iván Chávez y planteaba que la jueza debió tomar en consideración algunos otros convenios que Panamá ha suscrito que protegen la libertad, o sea, que protegen el derecho de los ciudadanos a estar informados, y que eso lo pasó por alto. Usted hace un rato hablaba sobre las necesidades de reformas del código judicial para evitar que sucedan estas cosas. Desarrollen un poco más la idea, por favor. Bueno, o sea, una cosa es un reclamo a través de una demanda de difamación, otra cosa es una deuda comercial. Y se ha equiparado las deudas comerciales y las pretensiones sobre deudas comerciales sobre los reclamos que tenga alguien en una demanda de difamación. Yo directamente diría que es que no debieran existir estas medidas cautelares de secuestro para demandas de difamación. Sean medios de comunicación, medios digitales, activistas ambientales, ciudadanos corrientes, a la persona que sea. Es que simplemente no tiene sentido porque es absolutamente desproporcional, es económico o económicamente viable para los que tienen acceso a abogados poderosos, reconocidos y que tienen fuentes de financiamiento importantes, pero inviable protegerse de eso para las que no lo tienen. Entonces es un desbalance en la justicia que no puede continuar en el país. Y si esto se mantiene así, como digo, penden sobre nosotros muchas demandas actualmente y nosotros sentimos que hay un riesgo de que esas demandas se aprovechen para imponer medidas como estas contra el medio de comunicación o contra otros medios de comunicación
y nos quieran callar. Pasa acá. Perdón. Lo que está hablando nuestro presidente es que hay una norma de la SEP que protege a los medios televisivos y a los medios radiales. Y lo que queremos es que a un momento se equipare eso a los otros medios de noticiosos para proteger la actividad del periodismo en Panamá. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Les agradezco a todos su tiempo, a los medios presentes, los colegas periodistas y a toda la audiencia que nos acompañó en redes sociales y vía Zoom. Muchas gracias.